Bueno, pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica con Fernando Moragón, también con Pedro Mourinho, pero parece que ha tenido algún problemilla de conexión. Enseguida vuelve para seguir debatiendo sobre esa presunta muerte de Prigozhin. Y les decía también a los espectadores antes de irnos a publicidad, hay muchos enfoques, ¿no? Muchas maneras de tratar este tema. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar a Wagner? Y es que en el día de hoy también lo que leía en algunos medios de comunicación, Fernando, es que la inteligencia británica cree que la muerte de Prigozhin va a dejar un profundo vacío de poder en el grupo Wagner. ¿Estás de acuerdo? A ver, evidentemente han perdido a las dos cabezas, no olvidemos, la cabeza financiera, digamos, o empresarial, que era Prigozhin y que era el que conocíamos todos, y luego un personaje menos conocido, porque no salía en público, que es Dmitry Utkin, que era la cabeza pensante desde el punto de vista militar. Prigozhin era un militar, no sabía de temas estrictamente militares. Quien llevaba la cuestión militar, pues además tenía mucha experiencia, era Dmitry Utkin. Bueno, pues ellos dos, el primero y el segundo, han muerto. Hay, dentro del grupo Wagner hay un reglamento, digamos, que pasaría, en el caso de fallecimiento de los dos primeros, al tercero. No me acuerdo el nombre, pero el tercero está ahora mismo en África. Bueno, tendría que venir desde África, hacerse cargo del grupo. Otra opción es que no olvidemos que Prigozhin tiene un hijo que está en el grupo Wagner, pero además que está en el grupo Wagner desde casi el principio y como combatiente. Es decir, y es uno de sus comandantes. Antes sí fue militar, estuvo en el ejército, su hijo, y luego pasó a la empresa de su padre. Es decir, podría ser su hijo. Vamos a ver, lo que sí han dicho es que tienen que reunirse ellos y decidir en función de esos planes que tenían ya digamos, establecidos Prigozhin, cómo será la sucesión, etcétera, etcétera. Y lo que sí estoy de acuerdo es que, pase lo que pase, sea quien se haga cargo del grupo Wagner, cambiará. Es decir, terminarán o entrando completamente en el ejército, o si bien para poder tener esa independencia en el exterior, en otros países, le renombrarán o crearán otro tipo de organismo para poder operar en África o en Oriente Medio. Pero, digamos, el grupo Wagner, tal y como lo hemos conocido, que sí que es famoso, ya no lo volveremos a ver. Se transformará. Creo que ya tenemos a Pedro Mourinho con nosotros. A ver si los compañeros pueden ponérnoslo. Creo que ya está ahí, efectivamente. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, ahora perfectamente. Lo que pasa es que me he desconectado un par de minutos y me he perdido la pregunta. Nada, no te preocupes. Era sobre cómo podría quedar ahora la situación del grupo Wagner sin la presencia de Prigozhin. Nos decía, justo ahora lo último que decía Fernando era, quizá el grupo Wagner, tal y como lo conocíamos hasta ahora, pues ya no lo volvamos a ver. Lo planteaba porque la inteligencia británica decía que iba a dejar un profundo vacío en el grupo Wagner. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, obviamente las figuras como Prigozhin y además un poco también sus lugartenientes que supuestamente iban en ese mismo vuelo, pues son piezas esenciales en la estructura del grupo. Por lo tanto, el grupo ha quedado descabezado, aunque ya estaba también en un proceso de transformación desde la sonada de hace 2 meses, donde se estaba cambiando tanto el marco legal como su marco de actuación dentro de la operación militar especial y en la relación con el Ministerio de Defensa, con el propio gobierno ruso, que no hay que olvidarse, es un dato que en su momento ya dio el presidente Putin, que la contribución del presupuesto federal al grupo Wagner era de casi 1.000 millones de euros, ¿de acuerdo?, que salía de los presupuestos de la Federación Rusa. Por lo tanto, ese marco legal que ya se estaba modificando, que se está modificando, más, digamos, todos los conflictos o los roces internos que se originaron con la operación militar especial, hace que estas compañías privadas en Rusia son útiles para todas las potencias que las utilizan, pero tienen que estar perfectamente encardinadas en una acción exterior coordinada con otros instrumentos más tradicionales del Estado. Y eso es lo que yo creo que está pasando o estaba ocurriendo ya con Wagner y que se va digamos, a incrementar mucho más en el momento de la desaparición de toda su actual cúpula directiva, si finalmente se confirma.
Enseguida cambiamos de tema, pero antes de nada, también quería comentar con vosotros lo que, bueno, una de las noticias del día de hoy es que Rusia ha impuesto, Vladimir Putin ha impuesto por decreto, que ahora los grupos paramilitares, como Wagner, juren lealtad a Rusia. Yo no sé esto qué implicaciones puede tener, simplemente porque cree que puede haber otros grupos paramilitares que también puedan amotinarse contra Rusia. Fernando. Yo creo en esto, es verdad que en esas, digamos, discrepancias, esas diferencias que eran conocidas entre el Ministerio de Defensa y el Grupo Wagner, ya se sacó en su momento un decreto en el que, antes de la motín, asonada esta, o lo que, como queramos llamarlo, ya se sacó un decreto en el cual el Ministerio de Defensa lo que decía es que todo ese tipo de empresas, de contratistas militares, tenían que meterse dentro de la estructura del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, pasar a ser soldados del Ministerio de Defensa. Esto ya se sacó. El jurar lealtad, bueno, es, si se quiere, una fórmula más, porque no olvidemos una cosa. Es que, aunque nos centramos en el Grupo Wagner, porque es el más conocido, era el mayor de todos, con diferencia, había muchos grupos de contratistas militares, hasta el punto de que, viendo la efectividad, muchos empresarios rusos, tal, no sé qué, crearon el suyo propio. Acordaros de que Kadyrov, el jefe de Chechenia, incluso conversó, y lo dijo en público, con Prigozhin hace muchos meses, diciendo, oye, pues estoy pensando yo también en hacer un grupo de contratistas privados, porque eso nos permitirá hacer cosas y tal. O sea, estaban proliferando. Entonces, bueno, de ahí que se tomen estas medidas para que estén todos bajo control del Ministerio de Defensa. Ya digo, porque había muchos, no solo Wagner. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo creo que lo que se mantendrá, porque es muy útil para Rusia, es la parte, ya digo, transformada, con otro nombre, como sea, la parte exterior de Wagner, es decir, la parte que se utiliza como empresa privada, digamos, para poder operar en África, en Oriente Medio. Eso, de alguna manera, lo mantendrán transformado, le cambiarán el nombre, es decir, pero ahí sí que resulta muy útil, y eso yo creo que Rusia no lo va a desperdiciar, porque le resulta muy útil, como por otra parte hacen todo. Quiero decir, no olvidemos que Estados Unidos tiene una legión de empresas de contratistas militares, los británicos igual, los franceses, etcétera, etcétera. O sea que bueno, que... Pedro, ¿qué te parece este tema, el hecho de que Putin haya impuesto por decreto esta lealtad de otros grupos paramilitares? Bien, básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero añadiría alguna cosa más, es decir, en relación a ese decreto previo. Lo que hay que pensar es que también, desde el punto de vista legal, cuando comenzó la actuación de Wagner en Ucrania, era dentro del marco de la operación militar especial, pero era en un país extranjero. Es decir, la actual legislación rusa no permite estas estructuras militares privadas dentro del territorio de la propia Federación Rusa. Por eso la acción de Wagner en su momento fue en Siria, en África, en terceros países, porque es algo que también hacen el resto de potencias. Es decir, Estados Unidos usa estos contratistas en Irak y en terceros países, pero no lo utiliza dentro del país. Dentro del país pues tienes tu Guardia Nacional, el Ejército, las distintas agencias federales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, si recordamos, la operación militar especial empezó en unos territorios que eran unas repúblicas independientes, pero ahora esas repúblicas independientes se han anexionado a la Federación Rusa. Por lo tanto, a darle cobertura legal a un grupo de contratistas dentro del territorio de la Federación Rusa no estaba posibilitado por la ley rusa, porque a día de hoy Donetsk, Lugansk, y Gerson y Zaporilla ya son territorio de la Federación Rusa. Por lo tanto, también era algo que había que regular y a partir de ahí... Perdón. Sí. Uy. No te preocupes, parece que ha habido ahí un... No, pues efectivamente, lo que decía Pedro. Sí, continúe. Lo que decía Pedro, es decir, que tiene que haber una regulación. No olvidemos que al final, aunque los llamemos contratistas militares, bueno, son lo que antes conocíamos como mercenarios. ¿Para qué te vamos a engañar? Es decir, de toda la vida. Y que en el caso de Estados Unidos,
se llegó a ser, bueno, sigue siendo algo desproporcionado. No olvidemos que en la guerra de Irak, contratistas militares privados, hubo tantos en cuanto a número como soldados norteamericanos. Ojo. Esta es una vía peligrosa porque estás privatizando la defensa de un país en buena medida. Ellos se encargaban de un montón de cosas, de ellos de la logística, de proteger y llevar todo lo que necesitaba el ejército norteamericano en Irak, por ejemplo, o en Afganistán, lo mismo. Tienen la ventaja de que mientras que el ejército norteamericano al final tiene que dar números o tiene que más o menos oficializar que el número de muertos y de heridos de Estados Unidos en esta guerra es tal, un grupo privado no. De hecho, no sabemos exactamente cuántos murieron, porque no tiene por qué hacerlo público. Esto pasa igual con Wagner. Se especula mucho de cuánta gente ha muerto. Dijo en su momento Prigozhin, que bueno, Prigozhin de vez en cuando troleaba mucho, es decir, o le gustaba mucho trolear, pero no sabemos que habían muerto 20.000, había habido 20.000 bajas de Wagner en la toma de Bakhmut. Bueno, esto te permite, ya digo, decirlo, no decirlo, mentir, no mentir, porque eres una empresa privada. Y bueno, se mantendrá de alguna manera esto, pero bajo el control de defensa y del Ministerio de Defensa y para operaciones en el exterior, como es lo que hacen en Estados Unidos, que era lo que estaba más o menos diciendo Pedro. De todas maneras, lo que tenemos que tener claro, yo soy muy pesado en esto, es que la guerra en Ucrania la está ganando, bueno, Rusia clarísimamente, y da igual que lancen un dron y peguen un edificio en Moscú. Eso no va a determinar la guerra, ni que manden los F-16, los 40 y tantos que dicen que van a mandar, que ya veremos cuándo los mandan y cómo los mandan, en fin. Ya hemos visto que al final la superioridad en todos los términos, económico, en cuanto a industria militar, etcétera, etcétera, de Rusia con respecto a Ucrania y la OTAN, porque no olvidemos que ahora mismo Ucrania puede luchar porque está luchando con armas de la OTAN. O sea, ahora mismo Ucrania, si le cortas la financiación y el suministro de armamento y munición de la OTAN, no dura una semana. Pero pues eso Fernando, no es una exageración. Es decir, quien está manteniendo la guerra es Estados Unidos. Por el lado de Ucrania es Estados Unidos y la OTAN. Están dándole todo. Es decir, bueno, y eso tiene cierta culpabilidad, porque desde mi punto de vista la guerra, que se podía haber parado varias veces, todos conocemos el intento de acuerdo que hubo en marzo en Antalya, en Turquía, en la cual ya se había acordado un cierto principio de acuerdo, ya se había logrado un cierto principio de acuerdo, y fue Boris Johnson, los británicos lo dijeron a Zelensky, no, esto para nada, hay que continuar con la guerra. Es decir, quienes estaban interesados, especialmente en la guerra de Ucrania, Estados Unidos cada vez está más en otra cosa, está mandando ya señales de que está cambiando, digamos, la perspectiva. Ya hay un montón de artículos, incluso en español, es decir, pero vamos, sobre todo en los medios anglosajones, en las que se dice, bueno, Ucrania no puede ganar, Zelensky sí no es un héroe, pero ha cometido errores. De hecho, ayer le preguntaban, o antes de ayer, ¿usted ha cometido errores en la guerra, como dicen los norteamericanos y tal? Y dice, bueno, sí, claro, por supuesto he cometido errores. No dijo cuáles, tal, y pasó a otra cosa. Es decir, el discurso se está variando, ¿para qué? Para preparar que ahora en otoño, cuando termine esta ofensiva, que está condenada al fracaso, porque no da igual, que lleven ahora los Challenger 2, o lo que lleven, lo que quieran. Si es que no pase a una segunda parte en la cual los norteamericanos van a ofrecer algún tipo de negociación a los rusos. Y ahí es donde veremos. Es decir, donde veremos. No olvidemos que los norteamericanos el año que viene tienen elecciones y que ya están casi en campaña de primaria, no están en primaria porque empiezan el año que viene, pero ya están sacudiéndose unos a otros, republicanos y demócratas. Ya ha habido algún debate electoral, por ejemplo, de los demócratas, en el que no ha participado Trump, pero sí Ron DeSantis y un montón más, perdón, de los republicanos, donde está Ron DeSantis y tal, es decir, ya están. Con lo cual, los republicanos, una de las armas que están utilizando desde hace tiempo para golpear a los demócratas es, no, estáis tirando dinero en Ucrania, que es dinero de los contribuyentes. Lo que tenéis que hacer es dejar esto de Ucrania. Incluso Trump llegó a decir, yo esto en $24 lo resuelvo, si soy presidente de nuevo. Y centraros en el enemigo de verdad, que es China. Así que dejad de tonterías y ir a por los chinos. Este es el mensaje
que están utilizando para machacar a los demócratas. Y esto lo están haciendo, están enviando, porque el tema China va a ser clave en las próximas primarias y luego ya entre los dos candidatos en las elecciones presidenciales. Fernando, tenemos que ir a publicidad. Vamos a ver si podemos ahora recuperar enseguida a Pedro. Y todavía quedan algunos temillas que también quería comentar con vosotros dos. Vamos a ver si podemos recuperarle. Sí. Nada, pausa muy brevecita y volvemos enseguida.